Mi nombre es Jean-Pierre Lavado Rioja. Soy médico residente de segundo año del Hospital Nacional Guillermo Almenara. Me encuentro haciendo la especialidad por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la presente oportunidad les voy a hablar del stroke isquémico, haciendo énfasis en el tratamiento médico. El stroke o ACV es la segunda causa principal de muerte cerebral y la tercera causa principal de muerte y discapacidad en el mundo. Afecta a 12.2 millones de personas por año. Una persona cada 3 segundos va a sufrir un stroke, un ACV o un infarto cerebral. Una de cada 4 personas van a tener un stroke. Y 101 millones de personas viven con secuelas de un stroke. Ahora, ¿cuál es la importancia de clasificar un ACV? Que este puede ser hemorrágico o isquémico primero. La gran mayoría son isquémicos, que es justamente de lo que se trata la presentación. Infartos, 88%. De estos infartos, de estos ACVs isquémicos, la mayoría son grandes, o sea, no lacunares, como podemos ver acá en el siguiente gráfico. En un rato les voy a explicar qué significa lacunar y no lacunar. Dentro de los no lacunares o infartos grandes, la mayoría puede ser cardioembólicos o aterotrombóticos, que ahorita les voy a explicar, y el resto quedan como indeterminados. Ahora, viendo la clasificación justamente de los infartos o strokes isquémicos, tenemos las causas, ¿no?, etiológicas del mismo. Entonces tenemos en primer lugar la aterosclerosis de grandes arterias, que se debe a una estenosis o una oclusión de más del 50% de una arteria principal. Cardioembolismo, una oclusión de una arteria debido a un émbolo cardíaco. La enfermedad de pequeño vaso, que justamente vienen a ser los infartos lacunares, que mencioné acá en la mano izquierda. Son infartos pequeños, generalmente no corticales, o sea que están en la sustancia blanca, y que miden más o menos hasta 15 milímetros en tomografía, mejor dicho, y no más de 20 milímetros en resonancia. Entonces son infartos más pequeños. Causas inhabituales son causas raras de stroke, como pueden ser enfermedades o infecciones sistémicas. Más adelante les voy a mostrar un cuadro donde muestra múltiples patologías del mismo. Y indeterminados, que son pacientes en los que o tengo dos probables agentes etiológicos que me expliquen el stroke isquémico, o quizás mi centro médico no tiene los medios suficientes para terminar la evaluación completa, como puede ser un estudio de Holter, un estudio de ecocardio, o si mi centro sí lo tiene, tengo todos los resultados negativos. Ahí, en esos casos, sería un stroke indeterminado. Entonces, este es un cuadro de resumen que nos resume justamente los diagnósticos etiológicos en un stroke. Es similar, tenemos primero la arteriosclerosis de grandes vasos, generalmente en pacientes de 40 a 50 años, ambos sexos, que tienen factores de riesgo cardiovasculares, eso es lo más importante. Pueden tener hipertensión, diabetes, obesidad o ser fumadores pesados. Eso contribuye mucho como factores de riesgo cardiovasculares. Cardioembolismo, principalmente fibrilación auricular, tumores cardíacos, cardiopatías o endocarditis. Después tenemos la enfermedad de pequeño vaso, que ya discutimos. Y tenemos acá un listado, por ejemplo, de enfermedades de causa inhabitual, como pueden ser un síndrome antifosfolipídico, enfermedades autoinmunes, ausencia o deficiencia de factores de coagulación, malignidad, postradiación incluso. Y el tratamiento es tratamiento de causa subyacente, ¿no? No vamos a hacer más énfasis en este tipo de infartos. Ahora, ¿por qué es importante tratar a tiempo los strokes? ¿Por qué? Porque el tiempo es cerebro. Entonces, todo paciente con un evento isquémico cerebral o un ataque isquémico transitorio debe tener imágenes ya sea de tomografía o de resonancia. En nuestro medio, lo más rápido es la tomografía. Nos va a permitir diferenciar la hemorragia de un ACV hemorrágico de un ACV isquémico, para el tratamiento que vamos a hablar más adelante. Va a excluir también simuladores o stroke mimics, como pueden ser tumores o una epilepsia. Evaluar el grado de lesión cerebral, identificar la lesión vascular responsable, el territorio vascular, y nos va importantísimo porque nos va a guiar la intervención aguda. O sea, incluye la selección de pacientes que van a entrar a reperfusión. Esta reperfusión puede ser por un tratamiento médico con trombólisis endovenosa, que ahorita vamos a revisar, o trombectomía mecánica, que en la presente ponencia no es motivo de discusión, pero para que sepan que también existe. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del stroke hiperagudo? La trombólisis. ¿Y cuándo trombolizo? Justamente acá tenemos unos criterios de inclusión para decidir trombolizar. Entonces, todo paciente con sospecha de un stroke isquémico que tiene 4.5 horas podría entrar.
Si yo tengo un wake up stroke, o sea, un SB o un ACV del despertar, o sea, despierto con esos signos, debo tener una imagen de resonancia. Ahorita vamos a hablar cuál es esto de acá de mismatch difusión, FLAIR, para que se pueda entender mejor. Y obviamente ser mayor de 18 años. Más bien tenemos, si se dan cuenta, las indicaciones no son muchas, ¿no? Más son las contraindicaciones, como puede ser un trauma severo de los últimos 3 meses, un infarto ya previo a los últimos 3 meses, hemorragia, obviamente si tengo sangre no lo voy a trombolizar, igual hemorragia subaracnoidea, endocarditis, si yo sospecho que mi infarto es por una endocarditis no debería, si hay disección de la aorta tampoco, si hay una neoplasia tampoco debería trombolizarlo, si he tenido un sangrado o malignidad gastrointestinal los últimos 21 días tampoco, si hay sangrado activo tampoco, si la presión está más de 185 o más de sobre 110, tampoco podría trombolizarlo de primera mano, tendría que bajar esa presión. El INR tiene que ser menos de 1.7, que haya recibido heparina de bajo peso molecular las últimas 24 horas, o heparina normal las últimas 48 horas, plaquetas menos de 10.000, justamente lo mismo, una tomografía mostrando una hemorragia aguda, o una tomografía mostrando una hipodensidad extensa, más de un tercio del hemisferio cerebral. Esos son contraindicaciones a tener en cuenta para no trombolizar en un paciente. Entonces, la imagen inicial, tanto la tomografía como la resonancia se pueden usar para la evaluación inicial en pacientes con sospecha de un ictus agudo. Las ventajas de la tomografía es que son con mayor disponibilidad y de menor costo, tienen un mejor rendimiento para diferenciar la sangre, un evento hemorrágico o un isquémico. La desventaja es que los signos sutiles de un ACV isquémico agudo a menudo están ausentes las primeras 6 horas. Y tenemos otra imagen, la resonancia. La ventaja es que la difusión, que es una secuencia de resonancia, es más sensible que la tomografía. Entonces, en la difusión se van a ver los cambios a partir de los 30 minutos hasta 120 minutos desde el inicio de los síntomas. Y si no veo cambios en FLAIR y solo los veo en difusión, significa que mi infarto tendría por lo menos 4.5 horas. Entonces acá entraría como esto. Un paciente que se despierta ya con el déficit o con los síntomas de un infarto cerebral y justamente veo cambios en difusión pero no en FLAIR, entonces entraría como un criterio de inclusión. Entonces el tratamiento endovenoso es con alteplasa, que es un activador del plasminógeno tisular recombinante. Es una proteasa que se une a la fibrina en la superficie del coágulo y activa el plasminógeno unido a fibrina, va a producir plasmina y va a producir la lisis de los coágulos. La dosis es de 0.9 por kilo, el 10% inicial en un bollo y el resto en infusión durante una hora. Con un tratamiento en la primera hora, aproximadamente el 60% de los pacientes van a tener una escala de discapacidad de ranking modificado de 0 a 1 punto en los siguientes 90 días. Eso es muy importante. Entonces, también acá resumimos unos criterios de inclusión a tener en cuenta para el tratamiento con trombólisis. La presión, como les dije en el cuadro anterior, tiene que estar menos de 185 sobre 110. Si está más, le puedo dar la betalol, 10 a 20 miligramos. Lo puedo repetir máximo una vez más, si no ya tendría que suspender la trombólisis. Si la presión no baja, no administro la trombólisis. Y la intratrombólisis, lo mismo, la presión debe bajar menos, no debe subir más de 180 a 105, o sea, antes de la trombólisis 185 110 e intratrombólisis 180 105. Lo mismo puedo dar la betalol en las mismas con las mismas indicaciones. Lo otro importante a tener en cuenta es que la glucosa no debe estar más de 180 al momento de iniciar trombólisis, perdón. El tratamiento del stroke, entonces, aterotrombótico, primero, ya de mantenimiento, porque lo que hemos hablado es el tratamiento hiperagudo, que es la trombólisis. Ahora en el tratamiento de mantenimiento, acaba la trombólisis, ¿qué medicamentos le voy a dar a mi paciente? Entonces, primero, vamos a hacer énfasis en el stroke aterotrombótico. Tengo que definir el grado de estenosis. Puede ser del 50 al 99%, le doy monoterapia con aspirina. Las guías actuales recomiendan 325 miligramos cada 24 horas. Si tengo una estenosis del 70 al 99%, doble antiagregación, o sea, aspirina más otro medicamento por 90 días. Y si tengo estenosis del 50 al 69%, o un ataque isquémico transitorio de alto riesgo, o un stroke con una escala de NIS menor a 5, le doy lo mismo, doble antiagregantes, pero
no por 90 días, sino solo por 21. Otras causas no cardioembólicas van con monoterapia, ya sea con aspirina o clopidogrel. Entonces, hay algunas discrepancias que tienen que saber en la dosis de aspirina en los ensayos. Si bien es cierto, recomiendan 325 miligramos, las dosis en los ensayos han sido usadas desde 50 hasta 325. Las dosis menores de 1300 al día son seguras y efectivas. Se debe iniciar aspirina dentro de las primeras 48 horas de que yo diagnostico mi infarto. Luego de trombolizar, debo iniciar la aspirina después de las 24 horas. Entonces, no iniciemos antes de 24 horas si hemos trombolizado a un paciente. En pacientes es un resumen de Yaja, es básicamente parecido a lo que hemos estado hablando. En pacientes con un accidente cerebrovascular o un ataque isquémico transitorio causados por una estenosis del 50 al 99% de una arteria intracraneal principal, se recomienda aspirina 325 miligramos por día. Esto durante un mes, por lo menos durante un mes a 90 días, por lo menos. Luego de eso ya se puede ir bajando a dosis quizás más usuales, como puede ser 100 miligramos días. En pacientes con un accidente cerebrovascular o un ataque isquémico transitorio dentro de los primeros 30 días, atribuible a una estenosis del 70 al 99%, se puede añadir 75 miligramos por día de clopidogrel a la aspirina durante un máximo de 90 días, como les mencioné en la diapositiva pasada. También hay unas indicaciones quizás un poco especiales en pacientes con un accidente cerebrovascular menor, o sea, un NIS menor de 5, dentro de las primeras 24 horas, con una estenosis ipsilateral más del 30%, se podría considerar también la adición de 90 miligramos de ticagrelor 2 veces al día con aspirina, durante un máximo de 30 días. Y ese es un grupo un poco seleccionado, ¿no?, de pacientes. Y otro grupo seleccionado de pacientes también con un ACV atribuible a una estenosis de 50 al 90%, 99%, se le podría considerar la adición también de 200 miligramos de día de cilostazol a la aspirina o al clopidogrel para reducir el accidente cerebrovascular recurrente. Esas son dos poblaciones que podemos tener en cuenta. Como pueden ver, las recomendaciones de estos dos últimos son de 2B, entonces son básicamente para tener en cuenta. La recomendación 1, que es la de mayor evidencia, es justamente la de la aspirina de 325 miligramos días, por lo menos durante 1 a 3 meses. Ahora, también en pacientes, es importante que sepan que en pacientes con accidente cerebrovascular atribuible a una estenosis del 50 al 90%, se recomienda mantener una presión arterial sistólica por debajo de 140. Terapias con estatinas de alta intensidad, que podría ser atorvastatina de 80 miligramos, y al menos actividad física moderada para prevenir accidentes cerebrovasculares recurrentes. Si el paciente ya tiene diagnóstico de hipertensión, incluso la presión deberíamos bajarla más, hasta menos más de 130-80. Lo anterior que les he hablado es cierto para estenosis intracraneal. Cuando hablamos de estenosis extracraneales, el manejo es similar, salvo para una estenosis carotidia del 70 al 99%, que también va a cirugía, que no es motivo de la charla. Pero si no hubiese esa situación especial, el tratamiento es el mismo en realidad. Recomendaciones generales para strokes no cardioembólicos. Acá va justamente los infartos quizás lacunares o causas, otras causas que no sean aterosclerosis y que no sean cardioembólicos. En pacientes con un accidente cerebrovascular isquémico no cardioembólico, la terapia antiplaquetaria está indicada con preferencia a la anticoagulación para prevenir el riesgo de un SB o un ACV recurrente y para minimizar también el riesgo de hemorragia. Para pacientes con un accidente cerebrovascular isquémico no cardioembólico, se usa de 50 a 325 miligramos de aspirina al día, 75 miligramos de clopidogrel o la combinación de 25 miligramos de aspirina y 200 de dipridamol con liberación prolongada 2 veces al día para prevención secundaria. Eso también es una opción que tenemos como tratamiento. Para pacientes con accidente cerebrovascular isquémico no cardioembólico con un NIS leve, menos de 5, se debe iniciar doble antiagregación, como les mencioné hace un par de diapositivas, aspirina más clopidogrel temprano. Idealmente la doble antiagregación debe iniciarse de 12 a 24 horas posterior al inicio de síntomas, pero máximo puede ser hasta 7 días después, y se debe continuar hasta 21 días o 90 días si demuestra estenosis intracraneal. Para pacientes con accidente cerebrovascular isquémico no cardioembólico, que también tienen menos de 24 horas,
con una estenosis intracraneal sintomática más del 30%, se le puede considerar también doble antiagregación, pero con ticagrelol más aspirina durante 30 días. Como les dije anteriormente, es una, una situación muy especial. Y no olvidemos lo que les mencioné anteriormente, los pacientes deben tener un LDL bajo, tengo que dar estatinas a altas dosis de alta intensidad. Mi objetivo, si no hay enfermedad coronaria conocida, tiene que ser menos de 100, y si ya tengo un infarto y ya tengo una enfermedad coronaria conocida, tiene que ser menos de 70. Menos de 70 es el valor de LDL. Entonces justamente tengo que iniciar atorvastatina a altas dosis, por lo menos un mes recomienda la guía, para que mi LDL sea menos de 100 o menos de 70 según sea el caso, ¿no? Si tengo enfermedad coronaria conocida, no tengo enfermedad coronaria conocida, menos de 100, y si ya tuviese, menos de 70. Ahora vamos al otro grupo, lo que son los stroke cardioembólicos. Entonces, no sé si se recuerdan, al comienzo les mostré una tabla de etiologías. La principal etiología de los stroke cardioembólicos es la fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia. Su diagnóstico nos permite reducir el riesgo de eventos recurrentes mediante el tratamiento con anticoagulación. Se recomienda la anticoagulación para pacientes con stroke o ataques isquémicos transitorios, independientemente de la cantidad que pasen en FA. Basta que, no importa si es permanente, persistente o paroxística. El flutter tiene un mayor riesgo a desarrollar FA, y el riesgo de stroke asociado a flutter auricular es similar al asociado solo por fibrilación. Aquí hay un cuadro resumen de causas de cardioembolismo en infartos cerebrales. Como podemos ver, lo principal, fibrilación auricular, ya sea paroxística o permanente. Otras causas pueden ser trombos del ventrículo izquierdo, mixomas y otras causas que están acá revisadas. Entonces, en pacientes con fibrilación auricular no valvular y accidente cerebrovascular, se recomienda anticoagulación oral. Puede ser apixaban, dabigatran o warfarina incluso, para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular recurrente, independientemente si la fibrilación es paroxística, persistente o permanente. En pacientes con accidente cerebrovascular con FA y que no tienen estenosis mitral o moderada o grave, o sea, sin valvulopatías, se recomienda justamente los nuevos anticoagulantes orales, como puede ser apixaban, dabigatran o rivaroxaban, con preferencia la warfarina para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular recurrente. En pacientes con accidente cerebrovascular con alto riesgo de conversión hemorrágica en el contexto de una fibrilación, es razonable retrasar el inicio de anticoagulación más de 14 días. Acá vamos a ver en un rato cuándo iniciar la anticoagulación. Y en pacientes con accidente cerebrovascular con bajo riesgo de conversión hemorrágica en el contexto de una fibrilación, puede ser razonable iniciar anticoagulación de 2 a 14 días. Ahorita vamos a ver otras guías, porque esta guía es americana, que nos recomiendan otras fechas. En pacientes con fibrilación, accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio que tienen enfermedad renal terminal, se indica warfarina, ¿no? O apixaban, pero los demás no se podrían usar. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos valvulopatías? Primero, en pacientes con un stroke isquémico o valvular, con estenosis mitral moderada o severa, o cualquier válvula mecánica, presencia de cualquier válvula mecánica, se recomienda warfarina. No puede usar los nuevos anticoagulantes orales. En pacientes con una válvula mitral mecánica y accidente cerebrovascular, antes de reemplazo valvular, se recomienda, si es que el paciente va a ir a reemplazo valvular, se recomienda aspirina hasta 100 miligramos días, además de warfarina con un objetivo de INR de 3, con un rango de 2.5 a 3.5 para reducir el riesgo de trombosis. Y en pacientes con accidente cerebrovascular y enfermedad valvular mitral aórtica, o no nativa o no reumática, como puede ser una calcificación del anillo mitral, que no tienen fibrilación u otra indicación de anticoagular, se recomienda un antiplaquetario simplemente. En pacientes con una válvula aórtica o mitral con bioprótesis, antecedente de accidente cerebrovascular de un ACV, que van a ir a reemplazo valvular sin otra indicación de anticoagulación más allá de los 3-6 meses, para la colocación de la válvula se recomienda la terapia a largo plazo con aspirina y en lugar de la anticoagulación prolongada. En pacientes con un ACV isquémico en presencia de embolias recurrentes y vegetaciones persistentes, esto va un poquito para endocarditis infecciosas,
A pesar de la terapia antibiótica adecuada, la cirugía temprana durante la hospitalización inicial antes de completar el inicio de antibióticos es razonable para reducir el riesgo de embolia recurrente si no hay evidencia de hemorragia intracraneal o daño neurológico extenso. Si hay sangrado extenso, se debe diferir la cirugía por 4 semanas. Y esto último que hablamos es para endocarditis infecciosa. Y en pacientes con un ACV isquémico y endocarditis de la válvula nativa que presentan vegetaciones móviles más de 10 milímetros de longitud, se puede considerar la cirugía temprana, con las mismas salvedades que he indicado antes. Entonces, el tratamiento con los nuevos anticoagulantes orales, justamente estos son los que se prefieren: dabigatran, 125 cada 12 horas, apixaban, 5 miligramos cada 12 horas, y rivaroxaban, 20 miligramos también al día. Esos son los tres principales que usamos en nuestro medio. Algunos tienen unos diagnósticos de exclusión o de reducción, mejor dicho, de dosis, como puede ser el apixaban, que si tengo más de dos de estos tres criterios, más de 80 años, peso menos de 60 kilos o tengo daño renal, una creatinina más de 1.5, debo bajar la dosis a 2.5. Lo mismo para el dabigatran. Si tengo estas tres condiciones, se baja a 100 miligramos cada 12 horas. Para tomar en cuenta este gráfico de acá, que simplemente nos marca que estos fármacos se metabolizan renalmente y que justamente hay que tener cuidado cuando tengo una creatinina elevada. Para otro mención importante es que no hay más sangrado. El sangrado, por ejemplo, de estos fármacos en comparación con warfarina. Por ejemplo, el apixaban, no hay mayor sangrado con apixaban con respecto a warfarina. Lo mismo con dabigatran. Quizás hay todavía menos sangrado si uso la dosis de 110, pero no hay mayor sangrado, a excepción de rivaroxaban, que en comparación con warfarina sí mostró un mayor sangrado, pero el apixaban y el dabigatran no. Entonces, ¿cuándo anticoagulo? Sin anticoagulación, el riesgo de recurrencia temprana en los primeros 14 días después de una ACV con fibrilación auricular es de 0.5 a 1,3% por día. La presencia de un trombo auricular es raro, pero si se detecta, va a favorecer que haya recurrencia del stroke, y la mayoría de las guías no recomiendan tratamiento puente o terapia puente con enoxaparina. Entonces, este gráfico de acá es de la guía europea, que recomienda que si tengo un ataque isquémico transitorio, anticoagular al día siguiente. Si tengo un stroke leve, con un NIS menos de 8, a los 3 días. Si el NIS es de 8 a 15, a los 6 días. Y si es más de 16, 12 días. Esto obviamente se puede variar si la evolución clínica del paciente es muy favorable. El NIS, por ejemplo, si he trombolizado a un paciente y luego de 3 días el NIS baja menos de 8, esto quizás se podría acortar y pasar acá. No es tanto a rajatablas. Y esto es importantísimo porque hay nuevos estudios que nos están proponiendo acortar incluso estos tiempos de acá, de 3, 6, 12, acortarlos a los tiempos de 12, 3, 4. Son similares, todavía no hay todavía están en fase 3 la mayoría de estos estudios, faltan metaanálisis, pero son interesantes porque no ha habido mayor evidencia de mayor sangrado, que es el principal temor, ¿no?, cuando anticoagulamos tempranamente. Entonces, acá nos sugieren, si tengo un stroke menos de 8, a los 2 días. Si tengo de 8 a 15, al tercer día. Y si tengo más de 16, al cuarto día. Y hasta el momento en los estudios de fase 3 que hay, no se ha encontrado mayor riesgo de sangrado. Entonces esto de acá es interesante con miras al futuro, para quizás en un futuro ya esté más estandarizado en más guías una anticoagulación temprana. Como conclusiones, el stroke isquémico es una enfermedad discapacitante. Existe tratamiento médico para un stroke hiperagudo, por eso es importantísimo que el paciente venga en las primeras 4.5 horas. Y no todos los pacientes con stroke isquémico son lo mismo. El tratamiento va a depender de la etiología. No a todos les puedo dar, por ejemplo, aspirina, las dosis que hemos conversado. No a todos les voy a dar warfarina o apixaban a las dosis que hemos conversado. Entonces tengo que ver el diagnóstico etiológico y según etiología tratar. Eso sería todo. Gracias.